Hola, buenas tardes. Gracias a Reima por la posibilidad de participar en este congreso. Este trabajo se titula Protegiendo Horizontes Azules, un juego de roles para hacer funcionar un área marina protegida. El objetivo del mismo es promover la protección de la biodiversidad marina a través del diálogo constructivo entre las partes interesadas. Y cabe decir que esta exposición fue presentada por la autora principal, la doctora Corina Nauen, en la Asamblea General de la Unión de Geociencias de Europa. En un trabajo publicado por El Hacham y colaboradores en la revista Nature, en el año 2020 dio luz al hecho de que actualmente la masa total derivada de la producción humana excede a toda la biomasa existente expresada como peso seco. Podríamos decir, en algún sentido, que la amenaza, es decir, el conjunto de todos estos materiales creados o procesados por nosotros, es mayor en peso que todos los seres vivos que pudiesen verse afectados por los mismos. Tenemos entonces aquí una de las primeras grandes amenazas a la biodiversidad, que en muchas ocasiones se expresa en términos de contaminación, siendo una de mayor impacto la de los micro y nanoplásticos. El artículo publicado por Daniel Pauli y colaboradores, Fishing Down the Marine Food Web, que podríamos traducir como pesca trófico decreciente, en la revista Science en el año 1998, introdujo una perspectiva crítica sobre la evolución de las pesquerías marinas a nivel global, documentando una disminución progresiva del nivel trófico de las capturas desde el año 1950. A partir del análisis de datos de la FAO, estos autores demostraron que las pesquerías pasaron de explotar principalmente grandes depredadores a capturar especies de menor nivel trófico, incluyendo peces plantívoros e invertebrados. Esta tendencia evidencia una sobreexplotación de especies, pero aún más una alteración estructural de los ecosistemas marinos. El estudio propone el nivel trófico medio de capturas como un indicador complementario y anticipatorio del deterioro ecosistémico y subraya que los enfoques de manejo deben ser más integrales y considerar las interacciones tróficas y la sostenibilidad ecológica. En suma, el patrón de explotación, de continuar de una manera totalmente ignorante de este problema, va a conducir al empobrecimiento funcional de los ecosistemas y al colapso de los servicios pesqueros. Un breve informe de Oceana, publicado en el año 2022, expuso cómo la pesca de arrastre de fondo contribuye al cambio climático. Comúnmente, este arte de pesca se lo asocia con la destrucción de los hábitats marinos, lo cual es cierto, pero el documento resalta que también libera grandes cantidades de carbono del fondo del mar, afectando así el ciclo global de este elemento químico y comprometiendo la capacidad del océano para mitigar el calentamiento global. Los principales impactos climáticos que el informe señala del arrastre de fondo es que remueve sedimentos marinos ricos en carbono, oxidando la materia orgánica y convirtiéndola en dióxido de carbono, el cual evita que el océano absorba dióxido de carbono de la atmósfera. Se estima que se liberan alrededor de 1.000 millones de toneladas de este gas al año, equivalentes a las emisiones anuales de los aviones. Pero además, como decíamos anteriormente, destruye ecosistemas bentónicos, esto de manera más directa, como praderas de pastos marinos, arrecifes de aguas frías y comunidades de esponjas, que almacenan carbono y lo mantienen fuera de la atmósfera durante siglos. Además, el impacto sobre especies claves puede interrumpir redes tróficas, disminuyendo así la resiliencia de los ecosistemas. Por eso, el informe llama a tratar el arrastre de fondo como una amenaza climática urgente. El Marco Mundial de la Biodiversidad para después de 2020, formalmente conocido como Marco Mundial de la Biodiversidad Kunming-Montreal, es un acuerdo internacional adoptado en diciembre de 2022 durante la 15ª Conferencia de las Partes, COP15, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Su propósito es detener y revertir la pérdida de la biodiversidad a nivel global hacia el año 2050
integrando acciones en todos los sectores de la sociedad. Como visión a 2050 establece que hay que vivir en armonía con la naturaleza y los objetivos principales para ese año son detener la extinción de especies y conservar la biodiversidad, usar de manera sostenible los ecosistemas, la tierra, el agua dulce y los océanos, repartir equitativamente los beneficios del uso de los recursos y movilizar recursos financieros y capacidades para implementar este marco. En su capítulo titulado Ordering Knowledge, Ordering Society, del libro States of Knowledge, The Co-Production of Science and Social Order, del año 2004, Sheila Hasanoff introduce el concepto de coproducción del conocimiento y del orden social. Sostiene que la ciencia y la sociedad no se desarrollan de manera independiente, sino que se configuran mutuamente. Es decir, las formas en que producimos conocimiento están estrechamente ligadas a cómo organizamos nuestras instituciones, los valores y las relaciones de poder. El conocimiento científico no es neutral ni puramente técnico entonces, sino que está moldeado por estructuras sociales, políticas y culturales. Al mismo tiempo, el conocimiento científico también moldea la manera en que entendemos el mundo social y natural. Supone que la forma en que ordenamos el conocimiento, que se acepta como válido, quién lo produce, con qué métodos, está conectada con la forma en que ordenamos la sociedad. El capítulo propone que no se puede entender plenamente la ciencia sin entender su contexto social y viceversa. Por eso, para analizar fenómenos como el cambio climático, la ingeniería genética o la inteligencia artificial, resulta clave estudiar cómo ciencias y sociedad se coproducen mutuamente. La seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia. Incluye dimensiones económicas, alimentarias, sanitarias, ambientales, políticas y comunitarias. Cuando los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, no participan en las decisiones que afectan estas dimensiones, sienten que el futuro les es ajeno o impuesto. Esto alimenta la desesperanza, la apatía o incluso el rechazo al sistema democrático. La participación activa genera pertenencia y empoderamiento. Cuando los jóvenes son incluidos como actores legítimos en la gobernanza, no solo se sienten escuchados, también desarrollan habilidades, vínculos y sentido de propósito. Esto transforma la angustia ante problemas complejos como la crisis climática, la precariedad laboral o la violencia estructural en compromiso por encontrar soluciones. Asimismo, la gobernanza participativa, que ignora las condiciones reales de vida, empleo, educación, vivienda, salud, no logra legitimidad ni sostenibilidad. Integrar las perspectivas de los jóvenes permite orientar políticas públicas que respondan a sus aspiraciones concretas y no solo a diagnósticos técnicos. Con el objetivo de crear para los jóvenes un espacio de debate donde puedan desarrollar habilidades en la búsqueda de consensos sobre un problema complejo como la creación y manejo exitoso de un área marina protegida, se desarrolló un juego de roles a partir de una secuencia de elaboración. Esta secuencia involucró un número significativo de entrevistas a profesionales de toda Europa y de fuera de ella que tuviesen experiencias en áreas marinas protegidas. Asimismo, se llevó a cabo una investigación bibliográfica y se entrevistaron también a profesores e investigadores. Como resultados, se obtuvieron los perfiles críticos o más significativos de juegos de roles en base a los contenidos de estas entrevistas y de quiénes fueron los entrevistados. Por ejemplo, el alcalde, pescadores industriales, pescadores artesanales, científico, un operador turístico, un gerente de un parque eólico. Un escenario es adaptable, el escenario es adaptable a las particularidades de distintas localidades en el mundo y también una guía con consejos para el moderador. Al juego de roles lo titulamos Protegiendo los Horizontes Azules. Horizontes en un doble sentido metafórico. El físico, es decir, más allá del alcance de la vista, involucrando a los mares y los océanos que son amplios, diversos y en constante cambio, y el temporal, es decir, el horizonte como el futuro, evocando lo que está por venir, lo que aún podemos alcanzar y construir si actuamos colectivamente. Y por supuesto el verbo proteger, protegiendo,
pensando en cómo hacer que un área marina protegida funcione realmente y no sea lo que también diríamos como metáfora un parque de papel. Los objetivos concretos, ya habíamos mencionado algunos: promover habilidades de escucha, fomentar la generación de consensos, comprender las perspectivas de otras partes interesadas, esto es fundamental, experimentar la complejidad de la gobernanza, aprender cómo la ciencia apoya a la toma de decisiones transparentes. Y las siguientes son algunas de nuestras lecciones aprendidas hasta el momento. El fomento de la confianza y el diálogo son cruciales para aplicar los principios acordados internacionalmente en el contexto local y hacer que estos funcionen. El diálogo y las deliberaciones para lograr un objetivo acordado funcionan mejor en un espacio seguro, donde todos son y se sienten respetados y aceptados sin prejuicios. La ciencia y las ONGs claramente son importantes para lograr transparencia y rendición de cuentas, pero deben conducirse con humildad frente a los demás. Y las emociones juegan un papel muy importante en las deliberaciones y por ello deben tenerse en cuenta. En el juego de roles, el papel del moderador es crucial para transitar una buena experiencia. Se debe asegurar que se escuchen todas las voces y de que el debate se centre en el objetivo, que es crear el área marina protegida y hacer que ésta funcione a lo largo del tiempo. Enfocarse en el consenso es entonces una prioridad, pero no a cualquier precio, porque si no se corre el riesgo de terminar en lo que ya habíamos metaforizado como parque de papel. Acordar, desacordar es el primer paso, es probablemente el paradigma sobre el cual se desarrolla todo el juego de roles, y especialmente si se necesita más tiempo. Añadir un mapa adaptado a las circunstancias locales puede ser muy útil para analizar las zonas de conflicto, las zonas de cruzados intereses, y una discusión de cierre con enfoque en los participantes termina siendo una muy buena contribución, clave para el aprendizaje, avivando el interés por aprender y seguir participando en estos temas. Los invito a leer en el sitio web de Mundus Maris dos valiosas experiencias que tuvimos en América Latina. La primera en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, el año pasado, y más recientemente, en febrero de este año, en Unicepes, Zitácuaro, México. En ambos casos, fueron notorios el entusiasmo y el compromiso manifestado por los estudiantes. Y si tienen interés en hacer este juego de roles con sus estudiantes, en sus localidades o sus comunidades, no tienen más que escribir a la dirección que está ahí en la pantalla y también los vuelvo a invitar a visitar nuestro sitio web. Muchas gracias por escuchar y reitero mi agradecimiento a Reima.